Código de las Familias, por el derecho de cada persona a constituir una familia de igualdad, no discriminación y dignidad humana. Es un tesoro lo que tenemos en nuestras manos ahora y una posibilidad excepcional. Haciendo Radio tiene a bien, a partir de hoy y durante muchas semanas, varios meses, un espacio diferente, especial, cercano, para hablar de algo que nos atañe a todos. Es un tema en el que no hay nadie que se va a quedar ajeno, no hay nadie que se quede fuera. Estamos involucrados absolutamente todos los seres humanos que vivimos en esta isla, porque se trata del Código de las Familias. Ya lo decía el tema de presentación. Hoy inauguramos este segmento y lo hacemos por todo lo alto, con la presencia en el estudio, lo decía al inicio de la emisión, de nuestro ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez. Bienvenido a Haciendo Radio. Buenos días, Magdiel, a ti, a todo nuestro pueblo, a todo el equipo de trabajo de Haciendo Radio, y agradecer profundamente la oportunidad de compartir este espacio inicial de un ciclo de programas, como decías, para explicar, argumentar, esclarecer a nuestro pueblo el contenido del proyecto del Código de la Familia. Siéntase en casa, siéntase cómodo, en familia, cercano, y lo que va faltando es un poquito de café, que de eso nos encargamos después, ministro, para dialogar de este código, del cual quisiéramos sus valoraciones generales del proceso previo en estas 24 ediciones que tuvo antes de someterse al proceso de consulta popular. Gracias, Magdiel, te agradezco, porque yo creo que siempre es oportuno mencionar en breve síntesis informaciones que nuestro pueblo, que a nuestro pueblo se le ha brindado, pero que demuestra el rigor, la seriedad del trabajo realizado por numerosos, un grupo importante de especialistas de varias disciplinas para la elaboración del proyecto del Código de la Familia. Recordará nuestro pueblo que el 10 de abril del 2019 fue proclamada la nueva Constitución de la República, y ese mismo día se publicó en la Gaceta Oficial de la República, por lo que ya entró en vigor, y a partir de ese momento nosotros teníamos la obligación de dar cumplimiento a ese articulado de la Constitución, que en general nos ha llevado a un proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional. En el caso del Código de la Familia, de tener en cuenta que hay varios artículos de la Constitución que establecen principios, valores fundamentales que de nuestro sistema político, económico y social, como la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, que en nuestro caso la Constitución dedica un capítulo y varios artículos al tema de las familias, del artículo del 81 al 89, y entonces la disposición transitoria 11ª, como conoce nuestro pueblo, indicó iniciar en el plazo de 2 años de la vigencia de la Constitución el proceso de consulta popular y de referendo para la aprobación del proyecto del Código de la Familia. Para cumplir ese mandato constitucional imprescindible, irrenunciable, se cumplieron varios pasos. Yo voy a mencionar, Magdiel, solo algunos, ¿no? Bueno, el 16 de julio de 2019, en fecha tan temprana, abril-julio, se constituyó el grupo de trabajo, que, como te decía, con reconocidos expertos en diversas disciplinas pertenecientes a las universidades, a centros de estudio, a las instituciones y organizaciones vinculadas a los temas de la familia, desde lo jurídico, lo psicológico, lo sociológico, lo demográfico, entre otras disciplinas. Se trabajaron desde ese momento en 11 versiones de la política, es decir, el documento que indica el camino a seguir, y 20 versiones del anteproyecto del Código de la Familia. El 22 de marzo, en coherencia con la disposición 11ª, como te mencionaba, 22 de marzo de 2021, se constituyó por el Consejo de Estado la Comisión para la redacción final del proyecto, que deriva en la aprobación de la versión 22. Y esa versión 22 se publica el 15 de septiembre de 2021 en el sitio web del Ministerio de Justicia. Se da a conocer por diversos instituciones, los medios de prensa, y se realiza, que es significativo, el proceso que nosotros denominamos como de consulta especializada, que es imprescindible. ¿Por qué? Porque se lleva el proyecto, el anteproyecto en ese momento, a un grupo de instituciones, organizaciones, grupos sociales,
con mucha incidencia en el contenido del código y se escucha su criterio, se toman opiniones. Te puedo decir, Mardiel, que se realizaron 47 consultas de ese tipo directamente por miembros de la comisión. Y ya esa era la versión 22. Esa era la versión 22. Hubo que hacer 2 versiones más, de modo que ahí también se incluyeron elementos nuevos, Sí. se hicieron correcciones. En la medida que se publicó el anteproyecto y se habilitó, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, un correo electrónico específico, se recibieron cientos de correos de opiniones de nuestro pueblo. Y por otro lado, ese proceso de consulta especializada, que contabilizar las intervenciones fue complejo, pero te puedo decir que se dieron solo en esas 47 instituciones 389 intervenciones, que otros grupos de juristas, de especialistas a lo largo y ancho del país, las universidades, nuestras facultades de Derecho hicieron jornadas científicas, se presentaron trabajos, y suelo siempre resaltar el trabajo realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, que realizó un dictamen con mucho rigor. Todas esas opiniones dieron lugar entonces a estas nuevas versiones que en su lugar, que en su momento fueron presentadas nuevamente a la comisión. La comisión aprobó una versión 23 con todo, que fue analizada después entonces con profundidad, con rigor por las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, y el 21 de diciembre la Asamblea Nacional en pleno aprobó ya el proyecto del Código de la Familia, que fue publicado en la Gaceta Oficial el 12 de enero del 2022 y que dio lugar entonces ya a este proceso de consulta popular que se viene desarrollando desde el 1 de febrero y que se realizará hasta finales de abril. Cuando se llega, ministro, a la versión 24 del proyecto que ya se aprueba por la Asamblea Nacional para someterlo al proceso de consulta popular, ¿se consideraba entonces que ya no tenía nada que cambiarle o se hizo porque esa era la fecha establecida por el cronograma? ¿Qué usted opina sobre el tema? No, a ver, interesante pregunta, Mardiel, te agradezco. No, siempre hemos asumido con todo rigor que la construcción, la elaboración del proyecto del código, y es una de sus grandes fortalezas, es la construcción de todos para un código de todos los derechos para todas las personas, como un resultado de un ejercicio genuinamente democrático. Nosotros, los expertos, la comisión, todos los que con mucha disciplina, yo tengo que resaltar y reconocer, se ha trabajado en este proyecto, se ha trabajado con rigor, con conciencia de la importancia que tiene. Se ha tenido en cuenta mucho las investigaciones, que aquí hay investigaciones, ejercicios de investigación, de análisis de más de 40 años, prácticamente de la propia aprobación del Código de Familias hoy vigente, que como sabe nuestro pueblo es del año 1975 su aprobación. Es decir, ha habido rigor, pero también un rigor encaminado a comprender y aceptar que la mayor fortaleza del proyecto es esa construcción colectiva. En esa construcción colectiva nos encontramos ahora en una fase primordial con el proceso de consulta popular, y creo que todavía hay personas que no tienen muy claro qué se puede hacer y qué no se debe hacer según establece la Constitución y el mecanismo exacto del protocolo del proceso de consulta en esas reuniones. ¿Qué debemos hacer en ese momento en que estamos convocados a la consulta popular en el barrio? Sí, Mardiel. Primero, la consulta popular se organiza, planifica y dirige por las autoridades electorales, por el Consejo Electoral Nacional. Se rige rigurosamente por la ley electoral del país. Es un ejercicio que se realiza con todo rigor, con toda transparencia, con toda la responsabilidad de nuestras autoridades electorales, en la que participan los juristas en composición de dúo, pero que, como decía, es un genuino ejercicio de democracia socialista, de nuestra democracia revolucionaria. En las reuniones de consulta popular se explica el contenido del proyecto, se reciben las opiniones de los electores para apoyar, modificar, suprimir, adicionar las dudas de los proyectos. Entonces, a tu pregunta, Mardiel, yo creo que hay algunos elementos importantes. Uno,
que es importante estar informado del proyecto. Claro, estudiarlo previamente. Estudiarlo, hacerse un criterio propio, consultar, intercambiar, yo digo, entre los mismos miembros de la familia, claro, entre los compañeros de trabajo, los amigos, la comunidad, porque es un proyecto extenso, tiene 471 artículos, tiene un grupo importante de disposiciones que impactan en otras normas jurídicas. Se ha tratado y se ha procurado, habrá mucho todavía que hacer, de hacerlo con un lenguaje claro, comprensible, pero es un texto jurídico, tiene unos rigores desde el punto de vista legislativo. Y entonces a ese escenario, en esa explicación que los juristas se nos ha exigido con razón, que tiene que ser muy explicativa, que tiene que ser no extensa, pero directa por cada uno de los títulos del código, cuáles son los aspectos más importantes, mencionar ejemplos de vida, que ilustre mucho de qué se trata. Entonces, con esa preparación, con esa capacidad de nuestro pueblo de aportarle al proyecto, entonces sería el escenario propicio para captar las opiniones de nuestro pueblo. Ahora, una observación, fíjate, Seno, también es correcto, y los juristas cubanos están comprometidos y están a la orden para seguir acudiendo a centros de trabajo, a centros estudiantiles donde se quiera debatir, discutir, escuchar el contenido del código, que no sustituye, nunca sustituirá el proceso de la consulta ahí en mi circunscripción, en mi barrio, en mi comunidad, pero que también propicia, y en ese objetivo es donde se enmarca también este nuevo programa, que reiteramos la gratitud eterna a Haciendo Radio y a Radio Rebelde por darnos la oportunidad. Un privilegio para nosotros poder hacerlo y servir como fuente de información viva, directa, cercana con la gente que hasta ahora se está preparando para ir al trabajo, asumir las tareas cotidianas, y que hablemos de cuestiones en las que está involucrada la familia que nos escucha. Ya están llegando algunas preguntas por aquí, ministro, que las voy a compartir con usted mientras le propongo que escuchemos un trabajo del periodista Oscar Salavarría. Usted mencionaba lo importante, lo vital, lo trascendente que ha sido el trabajo de los juristas, y tenemos también las declaraciones del presidente de la Unión de Juristas de Cuba en el siguiente reporte. Enseguida seguimos conversando usted y yo. Gracias. Sí, gracias. Saludos. El nuevo Código de las Familias empodera al ciudadano cubano en todos sus derechos, dijo José Alexis Ginartes Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, tras participar en Santa Clara en un debate de la norma jurídica en el Consejo Popular Hospital Chamberí. Hay una motivación de nuestro pueblo muy grande por conocer los contenidos de este Código de la Familia. Y la motivación uno los percibe desde la inquietud que tienen por conocer algunas instituciones, cómo llegan a legislarse, cómo llegan a alcanzar nuevos contenidos que antes no existían, y al mismo tiempo cómo ven reflejados sus derechos en este nuevo código. Derechos que el código los amplía. Para nosotros es un proceso excepcional. Primero, porque se ratifica, conforme al artículo 1 de la Constitución de la República, que Cuba es un Estado de Derecho y de Justicia Social. Se ratifica que estamos dando cumplimiento a un mandato de la Constitución, de la disposición 11ª de la Constitución, que mandató a realizar este proceso de consulta y luego hacer un referendo. Por lo tanto, se cumple. Pero al mismo tiempo que nuestro pueblo aporte, que nuestro pueblo fortalezca este proyecto con sus opiniones, con sus dudas, con sus inquietudes, y que eso se someta a la comisión redactora, de la cual me honro ser miembro de este código, evidentemente que va a significar un gran aporte para la comisión y al mismo tiempo un gran aporte para la consolidación de este Estado de Derecho y de Justicia Social que se construye desde la voluntad popular, con un sentido de participación exquisito, con un sentido de participación peculiar, que no ocurre así en otras partes del mundo. El presidente de la Unión de Juristas en el país se refirió a las amplias facultades que se le confieren al pueblo durante la consulta popular. La consulta no excluye opiniones, la consulta se construye para recoger todas las opiniones, y las opiniones en contra, las opiniones a favor, las adiciones que se quieran hacer, las propuestas de supresión de los contenidos del código, y sobre esa base la comisión en su momento trabajará y por supuesto dará respuestas fehacientemente a nuestro pueblo. Nuestra opinión es un proceso muy válido, muy oportuno, porque estamos también en una gran reforma legal en Cuba, en una constitucionalización de las normas cubanas a raíz de la aprobación de la Constitución del 10 de abril del 2019, que mandató hacer todo este proceso que estamos viviendo en Cuba, que es un proceso inédito, que es un proceso que tiene que fortalecer en Cuba todo el carácter socialista de nuestra revolución, pero tiene que fortalecer la condición de nuestro Estado, de un Estado socialista de derecho y de justicia social. Proyecto ley del nuevo Código de las Familias empodera al ciudadano cubano en todos sus derechos, dijo en Santa Clara
el presidente de la Unión de Juristas de Cuba, Oscar Salavarría Martínez, por el Sistema Nacional de la Radio Cubana. Ya lo de la niña con el teléfono e internet es demasiado. ¿Qué puedo hacer? Debes protegerla. Te recomiendo consultes el proyecto del Código de las Familias. ¿Se habla del tema? Por supuesto. En el título 5, capítulo 1, de la responsabilidad parental, busquen el artículo 144, uso equilibrado y responsable de los entornos digitales. Si llega ahora la sintonía, le doy la bienvenida con un buen sorbito de café, con buena compañía desde la radio, proximidad para con la familia, cercanía entre los afectos. Vamos a querernos mucho, vamos a llevarnos bien, vamos a entendernos mejor, vamos a propiciar esa comunicación necesaria y esa tolerancia respetuosa entre los límites de la familia cubana que ahora está despertando con el rebelde, que tiene a la radio cerca y que no tiene que sentarse delante del equipo para escuchar. Usted puede llevar el teléfono con la radio en el bolsillo, puede ir en el carro escuchando Rebelde, puede incluso estar en su cuarto todavía acostado con poca ropa, nosotros no miramos por la bocina y le damos la información que necesita sobre el Código de la Familia. Nos acompaña esta mañana el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez. ¿Se siente a gusto, ministro? Muy a gusto, gracias. Gracias a usted entonces por inaugurar este segmento, esta sección que Haciendo Radio va a presentar todos los miércoles con diferentes temáticas, con mucha interacción, con esclarecimiento, con lenguaje diáfano y directo, que creo que es lo que nos está haciendo falta para que todo el mundo sienta que estamos en un proceso crucial donde estamos todos involucrados en la aprobación del nuevo Código de la Familia. Y yo le voy a proponer dejar para el final de esta primera intervención suya, responderme una pregunta que tiene que ver con el momento en que llegue la decisión. ¿Aprobamos o no el proyecto del Código de las Familias? La boleta suponemos que tendrá un sí y un no. Y son muchos artículos. Hay que estar de acuerdo con todo para decir que sí. O si tengo algunas disquisiciones, necesariamente tengo que decir que no porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo. En el final de este primer momento yo quiero que hagamos una reflexión verbal, pública sobre ese tema, pero primero que me diga algunas de las temáticas que vamos a tratar en esta sección de miércoles, siempre en Haciendo Radio. Sí, Mandiel, como habíamos dicho, se ha estado realizando siempre perfectible un intenso ejercicio de comunicación para darle información a nuestro pueblo, a nuestra gente, sobre el contenido del proyecto, en los medios de prensa, en la televisión. Es bastante ya significativo las mesas redondas, el programa Hacemos Cuba, en la radio, en los territorios, en la prensa escrita, en las redes sociales. Pero con ese objetivo, para seguir profundizando, se abre este espacio en este muy especial programa Haciendo Radio. Y entonces de los temas que, como mencionaba, ya los tenemos previstos para unos cuantos miércoles, vamos a abordar temas de los derechos de las mujeres en el Código de la Familia y la prevención de la discriminación y la violencia, de los principios rectores del Código de la Familia, la mirada desde lo constitucional, el parentesco y la comunicación familiar, los alimentos, la filiación adoptiva, la filiación socioafectiva, la asistida, todo eso por temas específicos que nos permitirá con reconocidos expertos, los profesores Yamila, Leonardo, Ana María Álvarez Tavío, Daimar, los profesores, incluso muchos profesores de otras universidades del país. Va a ser un ejercicio además interesante desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de integración. Te mencionaba también, para el 27 de abril estaremos hablando ya de la tutela judicial de los derechos de las personas en el ámbito familiar, del matrimonio y la unión de hecho afectiva, sus requisitos, sus efectos, las similitudes y diferencias, la responsabilidad parental, la guardia y cuidado y la comunicación, un tema que ha generado polémica, debate, y donde tenemos todos los argumentos para explicarles a nuestro pueblo. Para el 18 de mayo, aquí estamos hablando de miércoles, no voy por fecha, por razón del tiempo, las familias ensambradas, las madres y padres afines. Otro tema será las instituciones de guardia y protección de los alimentos voluntarios, el profesor Raúl José Vega Cardona, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Código de la Familia, por profesoras de la Universidad de Matanza,
la protección de las personas adultos mayores, un tema muy de las grandes fortalezas, son todas, pero esta es especialmente significativa por la profesora Joana Pereira, la protección de personas en situaciones de discapacidad, por el compañero Eudis Vega de la ANSI, los métodos alternos de solución de conflictos en materia familiar, la mediación y la conciliación, el código parte del concepto que además ya se refleja en nuestro código de procesos recientemente aprobado y en vigor, de ir más a una cultura de solución del conflicto que a una cultura del litigio, de que aparezca un ente, un tercero para introducir fórmulas y definir. Eso es un método, un tema muy importante, y también las familias transnacionales. Y por supuesto tendremos la capacidad, Magdiel, de incluir los temas que sugieran nuestros oyentes, es decir, en la medida que se generen intercambios, opiniones, criterios de nuestro pueblo, tendremos siempre, les decía, una capacidad de incluir esos temas que son prioridad, que pueden estar surgiendo mayores necesidades de información. Siempre solicitamos a nuestro pueblo estudiar el proyecto del Código de la Familia, como te decía, informarse, valorarlo en su integridad, en los valores, en los principios que defiende. Yo creo que hay un grupo de preguntas a las que le iremos dando respuesta. ¿Por qué es un código inclusivo? ¿Por qué es un código protector? ¿Por qué es el código de los afectos y del amor, que tiene una importante significación en el contenido? No es una frase, no es una consigna. ¿Por qué es paradigma de igualdad, de no discriminación? ¿Por qué es plural? ¿Por qué suma y multiplica? ¿Qué beneficios y fortaleza tiene? Es decir, en todos nuestros programas y en todos nuestros intercambios le estaremos dando opiniones a nuestros pueblos y criterios y argumentos sólidos sobre estos conceptos. ¿Por qué es el proyecto para la sociedad actual y del futuro del país? Todos venimos de una familia, constituimos una familia, dejamos una familia para el futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos. ¿Por qué esa percepción? ¿Por qué podemos afirmar que el código recoge con rigor científico una especie de fotografía de la sociedad cubana actual y de esa perspectiva que entre todos construimos? Esas y muchas preguntas, Magdiel, estaremos contestando desde todos los contenidos del código, en este espacio y también en todos los espacios que nuestros colectivos, como te decía, se propicien, pero sobre todo en las reuniones de nuestras circunscripciones, para tener un código, reitero el concepto, un código de la familia, con todos los derechos para todas las personas y con el aporte de todos. En esa mirada integral, entonces, que usted refería, me responde de alguna manera a la pregunta del inicio de este segundo momento. Sí, cómo no. Mira, yo creo que hay unas ideas que son importantes, Magdiel, y se las hemos repetido y que volvemos a insistir en ellas. Es un código de oportunidades y alternativas, de sumas y multiplicaciones, que reconoce y garantiza derechos a quienes no lo tenían, pero de ninguna manera afecta o limita los ya reconocidos por otros. Claro. No hay un patrón, no dice unos sí, otros no, al contrario. Es un proyecto que va por el camino de construir esa variable de todo. No establece molde, no obliga a escoger un modelo familiar que no sea el deseado por cada una de las personas, principio de igualdad, que es amplio e integral, que desarrolla muchas instituciones familiares con multiplicidad de figuras que en algún momento del ciclo de la vida van a necesitar las personas. Por tanto, por ahí yo creo que hay un grupo de argumentos importantes que cuando nosotros ejerzamos en su momento ese derecho a aprobar o no el código de la familia, lo hagamos consciente que estamos escogiendo, decidiendo sobre un proyecto para todos, para nosotros mismos, y que aun cuando puedo tener un criterio o un argumento sobre uno, en su generalidad es un código que abraza, que acoge todas las variantes de la vida en la que nosotros mismos, llamo la atención a eso, podemos estar, aunque tal vez en este momento no lo apreciemos por ese concepto de futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nosotros mismos. Tanto yo creo que será un momento importante, lo será sin duda,
y en el que nosotros tenemos la obligación de dar esos argumentos para dar esas variantes también a nuestro pueblo. En un concepto importante, Mardiel, el código es pedagógico, el código marca una manera, no nos vamos a detener, no llegamos a estos ejercicios de información solo con la consulta ni solo para el referendo. Lo seguiremos haciendo porque aspiramos, queremos, el país lo necesita, que nuestra gente también vaya asiduamente al código a marcar la manera de conducirse, a conducir sus entornos familiares. Ahí en el código encontrará muchas respuestas a todas las preguntas que se generen en nuestros entornos familiares. En esa conversación, en ese diálogo tan persuasivo que usted acaba de utilizar para toda la audiencia nacional, entendemos que el código minimiza y casi desaparece los egoísmos. Hay que pensar todo el tiempo en que tal vez hoy no tengamos un fenómeno en la familia al cual nos oponemos, pero que mañana sí, y este código tiende a que se respete entonces. Por eso es inclusivo, por eso es emancipador. Muchas gracias. Gracias, Mardiel. un placer tenerlo aquí. Gracias por inaugurar este segmento, gracias por su tiempo y además por el trabajo de todos los días. Gracias. Que es muy intenso. El ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, con nosotros en esta primera emisión que desde hoy inauguramos en Haciendo Radio los miércoles a las 6:30 de la mañana y que, como decía, nos tendrá durante varias semanas hablando del Código de los Afectos para todos los cubanos. Buenos días. Desde la inclusión, legitimando afectos, amor y respeto.